Donald Trump asumió ayer la presidencia de Estados Unidos por segunda vez y lo hizo bajo la promesa de dar comienzo a una nueva era dorada para su país. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation and we will not allow ourselves to be... Desde hoy nuestro país va a florecer y va a ser respetado por todo el mundo. Vamos a ser la envidia del planeta y no nos vamos a dejar aventajar por nadie. Desde hoy simplemente voy a poner a Estados Unidos primero, decía Trump. Luego de jurar el cargo frente a cientos de partidarios, líderes mundiales, grandes empresarios de la tecnología y altos funcionarios, reunidos en el interior del edificio del Congreso, Trump recordó las causas penales que se abrieron en su contra en la justicia y además el intento de asesinato que sufrió el año pasado en un acto en Pensilvania. Fue allí cuando sostuvo que fue salvado por Dios para poner fin al declive de su nación y hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year Me han history. testeado y cuestionado los que quisieron parar nuestra causa, quisieron sacarme mi libertad y mi vida, pero fui salvado por Dios para hacer a Estados Unidos grande otra vez. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. En su alocución, Trump anunció una batería de medidas que firmaría ayer mismo e implementará en los primeros días de gobierno. Su prioridad estuvo puesta en la seguridad interior y la erradicación de la inmigración ilegal. Para eso, declaró la emergencia nacional en la frontera con México, resolvió el envío de tropas a esa zona y dijo que declarará como organizaciones terroristas a los cárteles del narcotráfico, entre otras medidas. En el plano económico, aseguró que Estados Unidos va a abandonar por completo el Acuerdo Climático de París y en su lugar impulsará la extracción de todos los hidrocarburos que sean necesarios para mejorar la competitividad de la producción local, al tiempo que se promoverá, por ejemplo, la industria automotriz, eliminando las limitaciones a los vehículos de combustión tradicional. Además, reiteró que aumentará los aranceles a productos importados para enriquecer a los estadounidenses. En cuanto a política exterior, señaló que su objetivo es ser un pacificador y un unificador. No obstante, reiteró su intención de recuperar el Canal de Panamá, que a su juicio hoy termina siendo controlado por China. Vamos a hacer un repaso de lo que dejó todo el ceremonial de ayer con la asunción de Donald Trump. Vamos a revisar algunas de sus primeras medidas. Para eso estamos otra vez con el politólogo Eduardo Gamarra, desde Estados Unidos mismo, desde Miami. Doctor Gamarra, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un placer estar con ustedes nuevamente. Primero, una pregunta general, a ver, ¿para usted hubo sorpresa en estos actos de toma de posesión de Trump ayer o por el contrario todo lo que ocurrió era lo que podía esperarse? Bueno, quizás la sorpresa es que el discurso de la ceremonia fue un discurso, digamos, predecible en el sentido de que sabíamos que iba a decir una cantidad de las cosas que dijo. Lo que sí sorprendió, sin embargo, y particularmente para América Latina, ¿no? Fue la noticia, yo creo, más importante fue su declaración sobre Panamá. Porque no solo que se quejó de lo que Panamá supuestamente hace con barcos norteamericanos, pero también anunció que se iba a recuperar a Panamá. Sí, sí, fue una frase nada más, pero fue muy contundente. Exactamente. Yo creo que lo demás era más o menos predecible, ¿no? Predecible que iban a militarizar la frontera, eso ya lo había dicho en varias ocasiones. Predecible que iba a anunciar una crisis de seguridad nacional en la frontera.
predecible que iba a restaurar algunas de las políticas migratorias, ¿no? Particularmente eso de que los inmigrantes tienen que esperar ahora en México antes de ingresar. También había dicho que iba a terminar lo de la aplicación que los inmigrantes en la frontera utilizan para solicitar asilo. Eso se terminó. Y por supuesto, yo creo que quizás la otra, bueno, también más que nada una declaración que también la anunció o se inventó hace una semana, es lo del Golfo de América, ¿no? De cambiarle el nombre al Golfo de México y decir que ahora es el Golfo de América. O sea, ha sido muy Trump, ¿no? Y claro, Trump leyendo del teleprompter es mucho más calmado, mucho menos espontáneo. Y eso se notó posteriormente, pues porque cuando dio los demás discursos del día, ya sin teleprompter, salió el verdadero Trump. Sí, sí. A ver, vayamos por el lado de las formas algunos minutos. A propósito de eso, del estilo de su oratoria en el acto en el Capitolio, era claro que estaba leyendo su discurso en el teleprompter y su tono al hablar era, digamos, coloquial, suave, amable, pese a que estaba haciendo planteos muy fuertes, pese a que el contenido era una verdadera bomba, ¿no? ¿Cómo observó esa dualidad ahí? Bueno, muchas veces a lo largo de la trayectoria de Trump como político se ha dado esa dualidad, ¿no? Él cuando lee de un teleprompter, primero habla más lento, no se ve esa pasión que tiene. Y muchas veces, como son documentos, perdón, preparados por sus asesores, entonces no se ve esa pasión, no salen los insultos, no sale la creatividad que él tiene, ¿no? Y por creatividad me refiero a que el presidente Trump no siempre dice la verdad, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, dijo algunas cosas que no son verídicas, pero la mayoría del discurso estaba pues centrado en un proceso de preparación que ha tenido ese discurso por parte de sus asesores. Lo otro, también por el lado de la forma, lo que yo mencioné al pasar hace unos minutos, lo largo que fue el ceremonial, la extensión que tuvo la serie de actividades que tuvieron a Washington ayer como escenario, desde horas de la mañana, ¿no? Con la misa, pero sobre todo a partir del mediodía con el acto en el Capitolio y todo lo que pasó después con el encuentro de Trump con 20.000 de sus seguidores en un estadio, con la ida a la Casa Blanca, con el regreso a la Casa Blanca. ¿Qué dice usted a propósito de todo ese programa? Sí, bueno, en primer lugar, nos habíamos desacostumbrado, ¿no?, a toda esa ceremonia. En realidad eso no se hacía. Hace mucho que no teníamos una coronación como la que sucedió ayer, porque ayer fue verdaderamente una coronación, ¿no? Es interesante esa comparación que usted hace porque la he visto de otros analistas, ¿no? Ayer había una refundación y estaba asumiendo una especie de rey, entre comillas. Exactamente. No, y el hecho es, mira, hay varias cosas que son importantes de señalar. Estados Unidos siempre, el gobierno de Estados Unidos siempre ha tenido la influencia del sector privado, ¿no? De grandes empresas, de grandes empresarios que financian las campañas y que por supuesto esperan políticas públicas favorables. Pero ayer se vio algo verdaderamente inusual. Nunca habíamos visto en un acto así de posesión una presencia tan extrema, extraordinaria y quizás hasta burda, ¿no?, de tantos empresarios vinculados a un solo sector, ¿no? Y es a este sector particularmente de las nuevas tecnologías, liderados por supuesto por Elon Musk. Pero también ahí estaba Jeff Bezos, estaba por supuesto Vivek Ramaswamy, y una cantidad y estaba de Mark Zuckerberg, entre comillas, un recién llegado, entre comillas, también a ese respaldo a Trump, porque recordemos que hasta hace pocas semanas Trump estaba enfrentado con él, ¿no? Exacto. Y también estaba el dueño de TikTok, ¿no?
Otra personalidad, o sea, no debemos olvidarnos que fue Trump el que estuvo peleadísimo con TikTok y que toda la embestida en contra de TikTok se inició porque Trump estaba descontento con TikTok. Y luego se generó un movimiento muy fuerte, bipartidario, que culminó con la legislación que prohíbe la presencia de TikTok en Estados Unidos, que ahora ha sido revertida, ¿no? Por lo menos por 90 días. Entonces, esa presencia y eso de alguna manera lleva a la advertencia que hizo el presidente Biden en su último discurso, ¿no? Esa advertencia en contra de del dominio que tiene este sector tecnológico y el peligro que para él representa, que por supuesto hizo recordar a la advertencia que hizo el presidente Eisenhower al dejar la presidencia en un mismo discurso sobre el complejo militar, ¿no? Que para él representaba un gran peligro en Estados Unidos. Ahora, yo no sé si es un peligro, pero sí es una realidad. Esa es una industria extraordinariamente dominante. Elon Musk es una persona que hoy no solo regula muchas industrias a través de esta institución que han creado, pero también regula su propia industria, ¿no? Y ya hay indicios, y esto es una característica de los gobiernos de Trump, del gobierno anterior y de cómo se comporta Trump, ya hay una separación entre Vivek y Elon Musk. Ya se han peleado, Vivek Ramaswamy no es miembro de DOGE, ¿no? Del departamento este nuevo que se ha creado. Y se queda Elon Musk básicamente como el personaje más importante de esta administración y sin un cargo oficial. Ujú. Sí, sí. Las fotos que muestran la fila de esos invitados especiales, de esos grandes empresarios, ha llevado a sacar cálculos, ¿no? Y hay todo tipo de números a propósito de cuántos miles de millones de dólares de patrimonio había acumulados ahí en esos 5 o 6 lugares de la platea. Por eso yo creo que la advertencia del presidente Biden es una advertencia real. Y eso combinado al hecho de que Donald Trump es probablemente el presidente con mayor poder concentrado en la historia de los Estados Unidos. O sea, no solo él dice que tiene un mandato, ¿no? Que eso lo podemos debatir si es que es o no un mandato, pero tiene control, aunque por pocos escaños, del Senado, de la Cámara Baja. Y por supuesto tiene una Corte Suprema en cuya mayoría es conservadora, ¿no? Entonces, eso hace, por supuesto, que verdaderamente esas promesas de transformación en la dirección que ellos proponen sea factible. Sí, hay que agregar la comparación con el primer mandato de Trump, ¿no? Aquella administración inaugural de Donald Trump tuvo mucho de improvisación, tuvo mucho de un líder político emergente que no tenía equipo, que lo fue cambiando sobre la marcha, que se contradecía, etcétera. Esta vez, más allá de ese mandato popular que recibió, y que ya es indiscutible, porque aquello no fue un error, acá tenemos la confirmación, la gente quiere a Trump presidente, llega muy preparado y llega con un plantel y con un programa y con proyectos, con mucho pienso detrás, ¿no? No, definitivamente. La transición ha sido muy bien manejada, ¿no? Y tuvo, yo creo, la gran ventaja esta vez que pues ya tenía la experiencia de 4 años, una experiencia, yo creo, muy formativa para lo que va a hacer ahora. Ha seleccionado gente que es leal a él, ¿no? A diferencia del primer término, que seleccionó a gente que realmente no conocía, ¿no? Y que después tuvo que cambiarla en el trayecto.
pero ha seleccionado a gente hoy más por lealtad, diría yo, que por preparación, contrario a lo que él viene diciendo, ¿no? Que es una meritocracia. Esta es gente que primero y sobre todo tienen que ser leales a Donald Trump. Y en ese sentido, pues el gabinete que está formando está repleto de gente que ha sido muy cercana a él durante los últimos 4 años en la campaña y que no, yo creo que es gente que en ningún momento se va a atrever a cruzar a Donald Trump. Eh, Quizás en ese sentido el que va a tener la mayor dificultad por el cargo que ostenta es Marco Rubio, ¿no? En un mundo tan complejo, va a tener que demostrar lealtad a Donald Trump y las ideas, algunas, como vimos, algo descabelladas, en un contexto internacional donde es importante, ¿no?, la mesura, donde es importante la negociación y donde es importante el protocolo. Usted está hablando de Marco Rubio, que será el secretario de Estado, ¿no? Exacto, sí. Para terminar esta introducción, digamos, parece evidente que hubo un planteo medular en el discurso de Trump ayer, que apareció en varios momentos de su alocución. Elijo 3 frases, por ejemplo. Cada día de administración pondré a Estados Unidos primero. Hoy, 20 de enero de 2025, pasa a ser para los estadounidenses el Día de la Liberación. El atentado contra mi vida en Pensilvania no me mató porque fui salvado por Dios para que pueda hacer efectivamente a Estados Unidos grande otra vez, o sea, MAGA, ¿no? Make America Great Again. ¿Qué dice usted a propósito de este posicionamiento? Bueno, reitero, esto es lo que él ha venido diciendo en todos sus actos de campaña, ¿no? El 20 de enero será el día de liberación. El 20 de enero nos liberaremos de todos esos, todos esos programas que nos habían capturado, esas ideas. Inclusive, curiosamente, ayer, por ejemplo, no hubo en ningún momento un ataque al socialismo o al comunismo, que era también característica, ¿no? O sea, era el estilo de gobierno de Biden y todos los programas sociales, toda la agenda woke, ¿no?, a la que ellos se refieren siempre. Nos estamos liberando de eso. Hoy volvemos a un país donde se respeta la libertad de expresión, ¿no? O sea, la idea de que toda la agenda progresista era una agenda autoritaria, que nos hemos liberado del autoritarismo de wokeness, ¿no? Por una parte. Y la otra, yo creo que es esta idea de que Estados Unidos dejó de ser el país respetado en el mundo y que podía básicamente usar su peso, ¿no?, para impulsar sus políticas públicas, su política internacional, perdón. Que todo eso había terminado y ahora eso es pues el momento en el que Estados Unidos volverá a ser respetado y volverá a ser respetado básicamente a través de un nuevo posicionamiento. Por eso lo de Groenlandia, lo de Panamá, ¿no?, lo de la frontera, ¿no? Por ejemplo, no hubo mención alguna del conflicto de Ucrania en el discurso, ¿no? Tampoco se mencionó el problema del Medio Oriente, ¿no?, que han sido también temas de su agenda, pero en el discurso como tal no hubo esa mención. Pero entonces, usted dice, lo que viene a hacer Trump, ya lo conocemos, es lo que él anunció, es lo que él prometió, es lo que la población mayoritariamente votó, Make America Great Again. Ahora, el enfoque de ayer, el planteo de ayer no fue algo más, esa cosa refundacional y hasta mesiánica, la personificación en él, digamos, Claro, mira, ese endiosamiento, esa colocación de Trump como una especie de monarca o algo por el estilo. Emiliano, en los días después del atentado, ¿no?, las iglesias cristianas sobre todo, ¿no?, tenían esta idea. Él pasó de ser el Ciro, ¿no?, o sea, el rey que Dios nombró
para salvar a los judíos, a pesar de sus problemas personales o sea, esa idea de que había una persona que no era de los más morales, pero que Dios la seleccionó, pasó de esa idea de ser el Ciro a ser una persona que específicamente, luego del atentado, Dios lo salvó para salvar a los Estados Unidos. Eso está en casi todos los momentos de la campaña. Eso es lo que piensan bueno, la base maga sobre todo, ¿no? Entonces, sí hay un endiosamiento, hay un culto a la personalidad de Donald Trump que se asemeja pues a los cultos de personalidad de regímenes no democráticos en todo el mundo, ¿no? Sí, podría agregarse en ese paralelismo a la familia real, ¿no? La familia Trump tuvo ayer un protagonismo quizás sin precedentes en una asunción de este tipo, ¿no? Espectacular, empezando por Melania Trump, ¿no? Con la belleza física que tiene, el vestuario que tenía. O sea, ayer me llamaban periodistas y una de ellas, por ejemplo, que estuvo muy cerca de ella, me decía que era espectacular el vestido, cómo estaba todo absolutamente perfecto, que cómo hacía para estar así de perfecta, ¿no? O sea, eso tuvo un impacto enorme. La presencia de su hijo menor, Barron, que mide como 2 metros, ¿no? También espectacular. Y toda la familia, o sea, un impacto, sí, es una familia real, ¿no? Es verdaderamente es una realeza. Y todo esto, ¿no? En realidad va en contrasentido de lo que George Washington pensó al fundar este país, que acá no íbamos a elegir un rey, ¿no? Y por eso toda la idea de contrapesos y contrabalances, separación de poderes, etcétera. Pero hoy, como te decía al principio, tenemos un presidente que tiene el mayor poder, la concentración de poder más importante de toda la historia. Sí, enseguida retomamos el análisis de la toma de posesión de Donald Trump en el día de ayer con el politólogo Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida. Me interesa que ahora nos detengamos en los decretos, en las órdenes ejecutivas, las órdenes presidenciales que Trump fue firmando a lo largo de la tarde de este lunes. Donald Trump se convirtió ayer en el 47º presidente de Estados Unidos. Hablando frente a cientos de sus partidarios, líderes mundiales, grandes empresarios de la tecnología y altos funcionarios reunidos en un salón del Capitolio, Trump aseguró que en el atentado del año pasado en Pensilvania fue salvado por Dios para que pudiera llegar a la Casa Blanca por segunda vez y de ese modo poner fin al declive de su nación. En ese discurso inaugural anunció una batería de medidas para los primeros días de gobierno. Vamos a ir por ese lado ahora en la segunda parte del análisis con el politólogo Eduardo Gamarra desde Miami. Doctor Gamarra, para retomar mínimamente lo que charlábamos en el segmento anterior, aparecía, incluso yo mencionaba la posibilidad de hacer un paralelismo entre la familia Trump y su visibilidad, su protagonismo ayer, esa numerosa familia Trump, y una familia real, ¿no? Por eso de que lo que estaba ocurriendo era una especie de coronación. Hay oyentes que marcan, bueno, no es algo tan exótico en la política estadounidense. ¿Qué pasa con el clan Kennedy? ¿El clan Kennedy no fue de algún modo una familia real? Bueno, el clan Kennedy es una familia con muchísima presencia en la política norteamericana. Es una familia vinculada a un empresario, ¿no? Al padre Kennedy, que a propósito hizo su fortuna vendiendo licor ilegalmente, ¿no?
y que llegó a la política. Sus hijos llegaron a la política, nativos de Boston, producto de las grandes universidades. Y sí, era la idea esa del Camelot, ¿no? Una familia muy política. Todos los tres hijos que conocemos, que más se conocen, pues todos tuvieron un cargo político. El senador Edward Kennedy murió de viejo, ¿no? Siendo senador. O sea, sí, una familia con muchísima influencia, pero la gran diferencia es que no tuvieron la gran concentración de poder que tiene Donald Trump. Eso sí, es una diferencia muy notoria. Había un balance y contrapeso mucho más importante de lo que va a haber ahora. Y por otro lado, a propósito de este protagonismo que tuvieron al mismo tiempo ayer estos grandes empresarios del mundo de las tecnologías de la información encabezados por Elon Musk, y esa inquietud que usted señalaba existe por ese factor de poder. Bueno, hay oyentes que marcan que en los gobiernos de partidos demócratas existía algo similar con el apoyo que tenían de la industria armamentística, de Hollywood y de buena parte de los grandes medios de comunicación, empezando por CNN. Ahora la cosa se equilibra, dice el mensaje del oyente. Bueno, la verdad es que, como dije, todos los gobiernos de Estados Unidos han tenido la presencia de la industria o de sectores económicos importantes. Por eso la advertencia del presidente Eisenhower al dejar la presidencia y entregársela precisamente a John Kennedy. Siempre ha habido una injerencia, pero nunca ha habido, reitero, un solo sector con semejante poder, ¿no? Mira, ahora leía en el Wall Street Journal, por ejemplo, no solo para hacer el contrabalance con CNN, ¿no? Ningún presidente nombró a funcionarios de CNN a cargos importantes. 19 funcionarios o ex periodistas de Fox están en este gobierno, ¿no? No los puedo nombrar a todos, pero liderados por el nominado a ser secretario de Defensa, por ejemplo. Hay una relación mucho más, digamos, hasta umbilical, digamos, ¿no? Y esto es un movimiento que es muy diferente a lo que ha habido históricamente. Empresarios que financian campañas, que son invitados al acto de posesión, pero que se sientan muy atrás y que no son tan visibles y no están ahí. Y tampoco han habido empresarios nombrados a cargos como, y en este caso, el caso de Elon Musk, con tal injerencia, incluyendo durante la transición en política pública. O sea, esto no se ha visto así de manera tan visible, por lo menos. Vayamos al contenido, vayamos al discurso y a lo que después, a partir del discurso, hizo Trump. Hoy dijo: voy a firmar una serie de órdenes ejecutivas históricas y con estas medidas vamos a comenzar la completa restauración de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Ahí estuvo otro de los conceptos, ¿no? La revolución del sentido común. ¿Alguna palabra sobre esto? Sí, es que yo creo que en ese sentido, durante los últimos, yo diría, 40 años, se construyó en este país todo lo que ellos denominan la agenda woke, ¿no? Que es la agenda de la corrección política. Y creo que lo más emblemático de eso es el debate sobre géneros, ¿no? Si uno busca, ayer yo me puse a hacer el ejercicio de ver la definición de género, por ejemplo, y me encontré que hay, según Wikipedia, 100 géneros, ¿no? Algo que pues obviamente ha llevado precisamente a esa gran discusión acá sobre qué es el género, ¿no? Más allá de masculino femenino. Y eso es parte de a lo que él se refiere. Hay que tener un sentido común. Mujeres transgénero que compiten en deportes, hombres que se convierten en mujeres que compiten en deportes de mujeres y ganan. O sea,
ellos han construido todo un discurso en torno a eso. Y es ese ataque precisamente a lo que ellos denominan la agenda woke, que es la agenda de la corrección política, ¿no? Y en mi opinión, ¿no? La verdad es que la corrección política ha sido extraordinariamente necesaria en los últimos 60 años, producto de la guerra de los derechos humanos y de la guerra por los derechos civiles en este país, que logró incorporar y hacer de este país un país mucho más integrado. Pero ahora la agenda de integración se acabó y por mandato, ¿no? Antes, en todas las contrataciones, en todo, uno tenía que tener la certeza de que por lo menos les había dado oportunidades a grupos minoritarios para conseguir un puesto. Ahora se habla de que ya nada de DEI, ¿no? De esta agenda o sea, que uno tiene que considerar género, identidad, etcétera, para poder contratar, que todo eso se acabó y ahora nos vamos a convertir en una meritocracia. Las meritocracias tienden a concentrar básicamente a la población blanca, ¿no? Ya entró usted entonces en uno de los temas que ayer abordó Trump y que dio lugar ya a sus primeras resoluciones. Pero voy por otro lado, voy al tema de la inmigración. Declaró la emergencia nacional en la frontera sur con México. A ver, tomo algunas frases. Estamos sufriendo una invasión y es mi deber como comandante en jefe controlarla. Pondré al ejército en acción en esa zona. Toda entrada ilegal será detenida inmediatamente y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros delincuentes a los lugares de los que venían. Anunció el fin de la política llamada de Catch and Release, que permite a las autoridades migratorias liberar a un migrante en una comunidad mientras se resuelve su proceso en los tribunales. Prometió calificar a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas y además invocó la ley de enemigos extranjeros promulgada en 1798 que permite al gobierno expulsar a foráneos sin un debido proceso legal. Mi pregunta es, entre comillas, ¿qué alcance tienen estas medidas? ¿Son más duras de lo que se preveía? ¿Cuál es su efecto práctico? Yo creo que, reitero, todo esto lo había mencionado en su campaña, ¿no? Y este es el tema número uno de la agenda de Donald Trump. Yo creo que inclusive una encuesta del New York Times esta semana decía que Trump tiene menos apoyo que el apoyo a este tipo de políticas, ¿no? O sea, hay un apoyo muy grande a la política migratoria. El tema es que yo creo que no solo que es una política muy dura, que tiene mucho apoyo popular, pero es de dudosa constitucionalidad. Por ejemplo, usar al ejército en funciones migratorias es algo que no está contemplado en la Constitución. Hay una separación clara entre qué puede hacer la policía y qué pueden hacer los militares. Él dice que el país está siendo invadido y que él, como comandante jefe, tiene la obligación de impedir eso. Y mira, la verdad es que hubo un descontrol en la frontera durante mucho tiempo y que el gobierno de Joe Biden logró de alguna manera controlar eso, porque los flujos desde el mes de marzo del año pasado han sido básicamente menores inclusive que durante la administración Trump. De manera que el meollo del problema, Emiliano, es que desde por lo menos el 2006 no ha habido un consenso para llevar adelante una política migratoria. Ni republicanos ni demócratas se han puesto de acuerdo para hacer una reforma migratoria que sea verdaderamente lo que ellos llaman en inglés comprehensive, ¿no? Eso ha hecho que se acumulen, ¿no? Los problemas migratorios y en ese mismo contexto han surgido los problemas gravísimos que tienen los países latinoamericanos, particularmente Venezuela, el colapso centroamericano, y esa gran migración latinoamericana y del resto del mundo. Hoy la migración es un problema mundial, no es solo de Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos recibe una gran cantidad de ellos.
regularlos ha sido, pues obviamente, un tema central y que ahora tiene un apoyo para lograrlo. Y la verdad es que está mandando tropas a la frontera, a una frontera que ya está controlada. Una frontera que donde no existen los problemas que existieron hace año y medio o dos. Pero la segunda parte de lo que está planteando ahí es, por ejemplo, el uso de ese acto de 1798, donde se permite básicamente arrestar a gente, a extranjeros sin el debido proceso y su deportación sin el debido proceso. Eso, pues, que se usó, por ejemplo, para excluir a alemanes en esa época, a chinos en particular, ¿no? Pues hoy se utilizará se puede utilizar para arrestar gente en la calle, ¿no? Y deportarla sin el debido proceso. Eso cambia la naturaleza de este país y eso ha hecho, ya estamos viendo las reacciones en varias comunidades donde la gente o no va a salir de sus casas por el temor a ser arrestado, ¿no? Porque esto ya pasa de los que todos estamos de acuerdo en que no deberían estar en este país o que deberían estar presos, que son los que han cometido crímenes verdaderamente serios, asesinos, ¿no? Etcétera. Pero ahora estamos hablando de la autorización para arrestar y deportar sin debido proceso a cualquier persona que cometa un crimen leve. Doctor Gamarra, vamos a otro de los anuncios de Trump ayer. En el capítulo económico, la declaración de emergencia nacional energética. Voy a ordenar a todos los miembros de mi gobierno a que utilicen todos sus poderes para vencer a lo que es una inflación récord causada por un sobregasto masivo y por el aumento de los precios de la energía. Por eso, hoy declaro, dijo, la emergencia nacional energética. Today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing. Decía Trump, voy a declarar la emergencia energética y así que vamos a perforar y perforar. Vamos a ser una nación manufacturera de nuevo, vamos a usar todas las reservas de crudo y petróleo, vamos a llenar las reservas estratégicas y exportar energía estadounidense a todo el mundo. Vamos a ser una nación rica, voy a terminar el Green New Deal y voy a revocar el decreto sobre vehículos eléctricos para salvar a los trabajadores y a la industria automotriz. Los estadounidenses van a poder comprar el auto que quieran. Vamos a construir automóviles como nunca antes. Muchas gracias a los trabajadores de esa industria, terminaba diciendo Trump. Saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. Doctor Gamarra, ¿qué implica este giro? Bueno, en primer lugar, pues es una respuesta concreta a la inflación de los precios de la gasolina. Aunque lo más interesante es que los precios de la gasolina están en niveles muy bajos. Esta semana el promedio es de menos de $3 por galón. Y lo que él dice que hará con estas medidas es pues básicamente producir mucho energético, ¿no? Y particularmente a través de las políticas de fracking, ¿no? Es decir, Estados Unidos ya produce más petróleo hoy que en toda su historia. Y Estados Unidos tiene ya la capacidad de ser autosuficiente en petróleo, ¿no? Seguimos importando petróleo del Medio Oriente, pero verdaderamente Estados Unidos ya y esto se comenzó bajo la administración del presidente Obama. Ya no necesitamos petróleo venezolano tampoco, ¿no? Y eso también hace que se puedan tomar ciertas medidas respecto al gobierno de Maduro, según él. Pero sobre todo, ¿no?
el mandato verde, digamos, el Green New Deal que intentó imponer el presidente Biden, intentaba cambiar la naturaleza de la industria automotriz. Y con grandes subsidios a diferentes estados, digamos estados como Georgia, estados rojos, donde hoy se están produciendo autos eléctricos, pero se daban subsidios para la compra de los autos eléctricos, esos han terminado. No es que la producción de autos eléctricos haya terminado. No, además está Elon Musk involucrado en ese rubro, ¿no? No solo está involucrado, sino que produce sus vehículos en la China, ¿no? Que también fue interesante, que a pesar de que se mencionó mucho respecto a los aranceles, ¿no? Ayer no hubo ninguna mención de aranceles sobre China, por ejemplo. Pero en torno al tema energético, eso combinado con la declaración posterior que nos retirábamos del Acuerdo de París, esto entrega, ¿no? Básicamente el control sobre la lucha contra el cambio climático a gente que no cree en el cambio climático, ¿no? La agencia del EPA, de control ambiental, está en manos de una persona que cree que no hay un daño humano sobre el medio ambiente. Entonces, así sucesivamente. Y la producción de vehículos, ¿no? También es producto, pues, el encarecimiento de los vehículos en este país. Y la idea es bajar los precios de los vehículos, y ese encarecimiento se produjo durante la pandemia, donde hubo una caída en la producción, pero no fue por una decisión de Biden que bajó la producción de vehículos, sino consecuencia de la pandemia. Entonces, como digo, siempre hay medias verdades, ¿no?, en lo que dice Donald Trump. Lo que sí es que tiene un impacto muy fuerte. La gente está esperanzada ahora de que va a pagar mucho menos, ¿no?, por el combustible, y que va a tener carros mucho más baratos. Y el carro que quieran, ¿no? Si quieren comprarse autos con V8, ¿no?, que ya no tienes que comprarte un autito chiquito que consuma menos gasolina. Enseguida, en el final de esta entrevista análisis, vamos a ver algo a propósito de lo que planteó en materia de política exterior de su administración. ¿Qué dejaron los actos de toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos para un segundo mandato no consecutivo? Estamos hoy en perspectiva, en diálogo con el politólogo Eduardo Gamarra, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida. Vuelvo al mensaje del presidente Trump ayer, luego de jurar el cargo. Dijo en un momento: mi legado más orgulloso será el de ser un pacificador y alguien que unifica. Y, por ejemplo, expresó lo siguiente: We will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Decía Trump: volveremos a construir el mayor ejército que nunca ha visto el mundo. Mediremos nuestro éxito no solo por las batallas que ganamos, sino también por las guerras que acabamos, y también, casi lo más importante, las guerras en las que nunca entramos. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. ¿Qué conclusiones sacó, doctor Gamarra, a propósito de este pasaje, a propósito de este planteo? Bueno, eso es un uso interesante, ¿no?, de la idea esta de que la paz se logra a través de la fortaleza militar, ¿no?, que es una vieja idea, por supuesto, pero también fue una característica del gobierno de Ronald Reagan, ¿no?, que era paz a través de la fortaleza. El gasto militar en Estados Unidos es enorme, y incrementar
el presupuesto militar llegaría pues a niveles récord si vamos a aumentar lo que se está haciendo ahora. El entrenamiento de los militares también. Y a propósito, ha habido, producto de una serie de cosas, de las guerras en las que Estados Unidos ha estado involucrado en los últimos 20 años, hoy los militares tienen mucha dificultad en reclutar a nuevos miembros a las diferentes fuerzas. Entonces hay un énfasis, ¿no?, en reconstruir el ejército y también pues motivar el ingreso a las Fuerzas Armadas. Y eso, si uno lo pone en el contexto geopolítico en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, ayer mucha gente esperaba que el presidente iba a terminar la guerra con Rusia, ¿no? De Ucrania y Rusia. No hubo mención de eso y la guerra no ha terminado. Hubo sí una referencia breve en el discurso a lo que había ocurrido en Medio Oriente en el fin de semana, ¿no? Desde ayer, un día antes de asumir el cargo, los rehenes en Medio Oriente vuelven a casa con sus familias. Está claro que su equipo participó de las últimas negociaciones junto con la administración Biden para que se lograra este alto al fuego en Gaza, ¿no? Pero decía usted, de Ucrania no hubo una palabra. No, y el plan de Gaza fue el mismo plan que se había presentado en mayo del año pasado, ¿no? Entonces, la paz la logró la administración Biden. Si bien hubo un empuje de parte de la promesa de la llegada y el equipo del presidente Trump, pero el rol que juega Estados Unidos en la guerra de Ucrania, particularmente el gasto militar de Estados Unidos en la guerra de Ucrania y la producción, ¿no?, particularmente en estados como Pensilvania, de todo el material militar que se produce para esa guerra, haya una gran promesa, ¿no?, de que no vamos a continuar financiando esa guerra. Veamos qué curso toma en los próximos días. Pero yo no creo que esa guerra termine instantáneamente. No creo que Rusia decida simplemente retirarse, y Ucrania tampoco va a aceptar el plan de entregar mitad de su territorio, de jamás ingresar a la OTAN y de ser un estado neutral, ¿no?, que es lo que está en la mesa, que es la propuesta de los rusos. De manera que veamos qué dirección toma esto, pero creo que esta idea de que es un pacificador, pues veamos, y de que es un unificador, a nivel nacional no ha sido un unificador, esperemos que lo sea esta vez, y a nivel internacional creo que tampoco, ¿no? Más bien ha habido, hasta ahora lo que he leído de diferentes países, la reacción al discurso no ha sido muy positiva, ¿no? Sí, al mismo tiempo que enfatizaba en ese espíritu pacificador, por otro lado, insistía con sus advertencias, en particular a México y a Panamá, ¿no? Va al choque con México por la migración, y porque además insiste en eso de cambiar el nombre del Golfo de México para que pase a llamarse Golfo de América, y con Panamá, formaliza lo que había venido diciendo en las semanas previas, ¿no? Estados Unidos ha puesto tanto dinero en la construcción del Canal de Panamá, pusimos 38.000 vidas en aquellas obras, nos trataron muy mal por este regalo tan tonto que nunca tuvimos que hacer, nunca debimos haber hecho, se refiere a los acuerdos Torrijos-Carter. Bueno, las promesas de Panamá se han incumplido, el espíritu del tratado se ha violado completamente, los barcos de Estados Unidos se exponen a que les cobren de más, no se los trata de manera justa cuando pasan por el canal, y eso incluye a la Marina de Estados Unidos, y agrega, China está operando en el Canal de Panamá, y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Lo vamos a recuperar, fueron las palabras contundentes que incluyó y que dejan abierto todo un signo de interrogación sobre de qué manera piensa proceder, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Pero creo que situemos esto dentro de lo que yo creo que es la verdadera
política exterior de este gobierno. El Financial Times hace una semana y media, hizo una referencia a la doctrina Monroe, ¿no? Y bautizó lo que hará Donald Trump con la doctrina Donroe, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La doctrina Monroe se basaba en la idea de que Estados Unidos tenía la obligación de prevenir la presencia de potencias extrahemisféricas en nuestro continente. En gran medida, lo que está definiendo esta administración es esta idea de que estamos tratando de contener la presencia de la China, sobre todo, que tiene presencia en toda la región y una presencia muy fuerte, Rusia, que tiene presencia por lo menos en Nicaragua, Venezuela y Bolivia, y en otros países, e Irán, que inclusive el mismo secretario de Estado dice que Irán está produciendo drones en Venezuela. Entonces, yo creo que lo que enmarca todo esto, ¿no? Todas estas decisiones, es cómo contener a China y cómo contener a la presencia de estas grandes potencias. Por eso, ¿no? La referencia a básicamente dos empresas chinas que manejan dos de 5 puertos en el Canal de Panamá. Por eso la amenaza a México también. La China ha hecho esta idea del nearshoring, ¿no? De traer la producción de la China mucho más cerca de las costas de Estados Unidos. La China ha aprovechado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para producir en México, para básicamente exportar productos chinos fabricados en México a los Estados Unidos. Y el tema del fentanilo, ¿no? El tema de la droga, que los precursores son traídos de la China, manufacturados en México y, por supuesto, exportados de manera ilegal a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esta doctrina Donroe, si tú quieres, ¿no? Es lo que maneja, ¿no? Yo creo lo que impulsa estas declaraciones en contra de China y cómo se intenta llegar. Y yo creo, mira, Panamá no va a cambiar de manos, pero es muy probable que negociaciones se lleven de tal manera que las empresas chinas no tengan capacidad operativa en Panamá, ¿no? Yo creo que a eso apunta, más que nada. Es muy difícil abarcar todo el punteo de asuntos que ayer el presidente Trump incluyó en su discurso y después en los decretos que fue firmando tanto en la Casa Blanca como en ese estadio donde se encontró con 20.000 de sus seguidores. Vamos a tener que elegir y vamos a tener que incluir uno más. Veo acá, por ejemplo, una noticia de último momento, doctor Gamarra, una de hoy de mañana. La Organización Mundial de la Salud lamentó la decisión de Estados Unidos de retirarse de esa institución que desempeña un papel crucial en la protección de la salud de gente de todo el mundo, incluidos los estadounidenses, aunque expresó su esperanza de que se reconsidere la medida. Esperamos que reconsideren la decisión, deseamos tener un diálogo constructivo por el bien de la salud de millones de personas en todo el planeta, indicó la OMS en una rueda de prensa. El vocero recordó que Estados Unidos fue uno de los fundadores de la OMS en 1948 y su colaboración ha sido vital en las últimas 7 décadas. Recordemos a su vez que Trump fundamentó esta resolución en su cuestionamiento a la forma como la institución manejó todo lo relativo a la pandemia de COVID-19, ¿no? ¿Qué importancia le asigna a este frente que también abre Trump? Bueno, es otra vez esta visión, ¿no? De América primero, que Estados Unidos está cansado de financiar grandes organizaciones como la OMS, ¿no? Que aprovecha el financiamiento norteamericano y luego toma decisiones que son contrarias a los intereses de Estados Unidos. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? En el caso de la pandemia, pues en particular. Pero yo creo que es una decisión política, nada científica, nada que ver con la medicina e inclusive nada que ver con lo que verdaderamente hace la OMS.
no creo que haya una reconsideración por lo menos en los próximos 4 años, porque la agenda de Donald Trump, la agenda política, estaba muy centrada, ¿no? Por eso la elección de Robert Kennedy, por ejemplo, a una posición, o sea, encargado de salud pública, una persona que no es médico, que fue adicto a la heroína durante 14 años, que tiene una cantidad de ideas sobre salud pública que no tienen base científica, y sin embargo él va a ser el que va a determinar el curso de la política pública sobre salud en este país. Entonces, esto simplemente es una continuación de lo que ya vimos, ¿no? Al final de la administración, de la primera administración Trump, perdón. Doctor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida, en Estados Unidos. Le agradezco su presencia otra vez en los micrófonos de En Perspectiva y estos primeros apuntes de análisis a propósito de la era Trump que está iniciándose ahora en su país. Muchas gracias, Emiliano, un placer siempre. Volvemos a conversar en cualquier momento. Listo, hasta luego.